Hola, mi nombre es Norbelia Jiménez Gómez, estudiante de agronomía. Me corresponde hablar sobre las características agronómicas del cultivo de café y de tomate. La morfología de la planta del café consta de raíz, tallos, ramas, hojas, flores y semillas. La raíz alcanza una profundidad hasta de 50 centímetros, penetra de manera vertical. De la raíz principal salen las llamadas raicillas, que son raíces más pequeñitas, y estas se extienden de manera horizontal. Tallos y ramas tienen un solo tallo y brotan de dos maneras, vertical y horizontal. Las hojas crecen de parejas alternas. El color de las hojas es verde oscuro y el verde claro en el envés de la hoja. Las hojas nuevas presentan color verde claro y luego de un tiempo ya toman su color característico. Las partes de las hojas de la planta del café son limbo, nervio central, peciolo, estípula, margen. Las flores están ubicadas en los nudos de las ramas, se forman en grupos y la cantidad de hojas dependen de los nudos de las ramas. Los frutos, cuando estos maduran, son de color rojo o amarillo. Cada fruto tiene dos semillas. Sin embargo, pues hay semillas que solo fecunda uno de sus óvulos formando una sola semilla llamada café caracol. Las semillas representan del 35 al 80 al 38% del cultivo de café. Están constituidas por el endocarpio o pergamino, una película plateada o perisperma, endospermo, cotiledón o embrión. La fenología del cultivo, entonces en semillero, la fase de germinación tiene una duración de 50 a 60 días. En el vivero, el trasplante de plántulas en la fase de mariposa hasta obtener plantas con 3 o más cruces, 1 año. Trasplante de planta al lugar definitivo, 2 años. Planta reproductiva, de crecimiento acelerado hasta los 6 años, crecimiento menor después de los 6 años. Máximo crecimiento vegetativo anual de marzo a septiembre y mínimo crecimiento vegetativo anual de octubre a febrero. Crecimiento foliar de marzo a junio, el máximo y el mínimo de junio a noviembre. La floración se ve de mayo a junio y el crecimiento del fruto de junio a octubre. La cosecha finalmente es entre noviembre a marzo. La taxonomía, el reino Plantae, tipo espermatofitas, subtipo angiospermas, clase dicotiledóneas, subclase gamopétalas, inferiovariadas, orden rubiales, familia rubiácea, género Coffee y especie arábica. Fisiología. La temperatura óptima del cultivo de café va desde los 18 grados Celsius a los 32 grados Celsius. Si las plantas crecen a una temperatura menor de 18 grados, su desarrollo sería lento. Y si la planta de café crece a una temperatura mayor a la de 38 grados Celsius, sus frutos son más pequeños de lo normal y con mal sabor. Por tal razón se dice que la planta de café es algo sensible a las temperaturas altas. La humedad relativa está entre los 70 y 95 grados, precipitación 1800 a 2500 milímetros al año, potencial hídrico de 30 al 50%. La distancia en el cultivo de café, distancia de siembra, la distancia entre surcos varía entre 1,5 y 3 metros y la distancia entre plantas entre 1 y 2 metros para densidades de 1666 hasta las 6000 plantas por hectárea. Densidad de siembra. A exposición solar, 9500 plantas por hectárea y con sombrío de 70 a 100 árboles por hectárea. Época de siembra y tipo de suelo. La época para la siembra del café es iniciando el periodo de lluvia, garantizando así que el suelo tenga las condiciones de humedad requeridas por el cultivo de café y almacenando agua suficiente para el establecimiento del cultivo. Los meses varían según la región donde se siembre. Como ejemplo, se pueden mencionar Risaralda entre marzo y octubre, Quindío entre marzo y octubre, Caldas entre marzo y septiembre y Santander en el mes de abril. El tipo de suelo. Las tierras aptas para el cultivo de café tienen suelos profundos, con texturas blanco-arcillosas, arenosas y un espesor de hojarasca promedio de 5 centímetros. Para el cultivo de tomate, su morfología está compuesta por flores, hojas, semilla, frutos, tallo y finalmente la raíz. Las flores se agrupan en racimos simples y ramificados
que se desarrolla en el tallo y en las ramas, del lado opuesto a las hojas. Un racimo puede reunir de 4 a 20 flores. Las flores son amarillas y normalmente pequeñas. La semilla es pequeña, con dimensión aproximada de 5 por 4 por 2 milímetros, de forma globular, ovalada, achatada, casi redonda, ligeramente elongada, planta, arriñona, arriñonada, perdón, triangular con la base puntiaguda. El tallo, el tallo principal tiene de 2 a 4 centímetros de diámetro en la base y sobre él se desarrollan las hojas, los tallos secundarios y las inflorescencias. Emite raíces cuando se pone en contacto con el suelo, características que se aprovechan con el aporte para darle mayor anclaje. Hojas son compuestas generalmente, poseen bordes dentados y están recubiertas de pequeños pelos. Se encuentran distribuidas al lado y lados sobre el tallo. Frutos son camosos, representan diferente tamaño, forma, color, consistencia y composición. Están constituidos por la cáscara o piel, la pulpa y las semillas. Los frutos maduros pueden ser rojos, rosados o amarillos. Raíz. El tipo de raíz depende del sistema de siembra y si se realiza de forma directa tiene un sistema radicular profundo y poco ramificado. Cuando las plantas son trasplantadas de un semillero, tienen raíces superficiales y muy ramificadas. Fenología. El semillero de 0 a 30 días, para trasplante de 30 a 35 días. Floración, esto va desde los 28 a los 35 días. La formación de fruto inicia de los 55 a los 60 días. Y finalmente la cosecha, 85 a 90 días. El ciclo total serían 210 días, es decir, un aproximado de 7 meses. Taxonomía. Clase, Magnoliopsida. Orden, Solanales. Familia, Solanacea, Solanacea. Subfamilia, Solanoideae. Tribu, Solaneae. Género, Lycopersicum. Y especie, Lycopersicum esculentum. La fisiología del cultivo de tomate. Los tomates en invernadero, su funcionamiento o crecimiento, formación de racimos florales, desarrollo del fruto y entre otras cosas, es diferente al cultivo en campo abierto, debido a la influencia de las diferencias de temperatura, ¿no? Del campo abierto a lo que sería el invernadero. En la segunda etapa de desarrollo se produce un crecimiento simultáneo entre el crecimiento vegetativo y el reproductivo, con la aparición de nuevas hojas y racimos florales a partir de los cuales se forma progresivamente el fruto. Y esta etapa, a medida que se cosecha el fruto, la planta continúa desarrollando nuevas hojas y racimos de flores. Finalmente, se llega a una etapa de desarrollo en la que por factores relacionados con el tipo de hábitos de crecimiento o prácticas de manejo, el crecimiento de las plantas se detiene de forma natural o es inducido. Solo se mantiene el desarrollo de los frutos existentes. Parámetros de adaptabilidad y rangos de adaptación. Entonces, el piso altitudinal va de 20 a 2000 metros sobre el nivel del mar. La temperatura óptima, claro que depende de la variedad, es de 30 grados Celsius. El rango máximo y mínimo va entre el 16 y el 32 grados Celsius. Humedad relativa del 60 al 70%. pH del suelo 5.9 a 6.5, también depende de la variedad. La textura eh, del suelo, fotoperiodo de 8 a 16 horas al día, precipitación óptima y la topografía es de 0 a 40% deseado. Distancia de siembra. Se utilizan surcos individuales dejando distancia entre estos de 1 a 1.4 metros y camas de doble surco con distancias entre surcos de 0.5 a 0.6 metros. La distancia entre camas oscila en 0.8 y 1 metro y entre plantas de 0.3 a 0.5 metros. La densidad de siembra de 2.2 a 2.5 plantas metro cuadrado. Época de siembra. El tomate puede cultivarse durante todo el año, pero hay que tener en cuenta que las heladas y el calor excesivo pueden dificultar su buen desarrollo. Tipo de suelo. El tomate se puede sembrar en suelos que van de arenosos a arcillosos. Los mejores rendimientos se obtienen en suelos de textura franco-arenosa y franco-limosa, profundos y que tengan un buen drenaje. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan Camilo Lagua, soy estudiante de agronomía de la UNAC
y a continuación les hablaré de las características principales de la plaga lauroca en el cultivo del café. Eh, la broca del café, ya sea adulta o en estado larvario, cuenta con un aparato bucal masticador, el cual le permite morder y masticar el endosperma duro del café y de esta forma introducir en él. Su ciclo biológico dura aproximadamente 24 a 45 días. Y pues la hembra pone los huevos dentro del grano y eclosionan, salen las larvas, luego entran en estado de prepupa hasta llegar a la pupa y por último se convierten en adultos. Tipo de reproducción. La broca del café se reproduce sexualmente y pues este acto se lleva a cabo en el interior del grano de café, ya sea maduro o iniciando su maduración. Los machos no vuelan, permanecen en un solo grano y pues se podría decir que la hembra es el que hace todo el trabajo. O sea, la hembra cuando ya es fértil busca al macho para que la fecunde y así poner sus huevos en otro grano y pues de esta forma cuidar su descendencia. Daños. Los daños son caída prematura del fruto, calidad física del grano, calidad de vida del café, susceptibilidad a enfermedades y ataques de otras plagas. El principal control usado por el productor es el RRE, que es un control cultural y pues implica la recopilación de frutos maduros, sobremaduros y secos que quedan tras la cosecha, ¿sí? Asegurando así que el lote permanezca exclusivamente con frutos verdes. Ahora hablaremos de las características principales de la plaga de la araña roja en el cultivo de tomate. La araña roja posee un aparato bucal chupador que le permite succionar en forma de estilete y su reproducción es principalmente sexual, aunque a veces puede ser partenogenética. Eh, la araña roja causa daños directos al alimentarse de las plantas, de las partes verdes de la planta, generando pues así manchas amarillentas y decoloración en las hojas. Cuando hay poblaciones elevadas de esta plaga, se puede llevar a la desecación y defoliación, siendo más perjudicial en las etapas tempranas del crecimiento de la planta. Por otro lado, pues no causa daños indirectos. El principal control utilizado por el productor es el biológico. Se emplea este control porque minimiza el impacto ambiental. Un ejemplo para este control sería el uso de Amblyseius andersoni, el cual es un insecto depredador para esta plaga, un depredador polifago con un ciclo de vida de 8 días y su temperatura de supervivencia es de 23 grados centígrados. Su control frente a la araña roja es efectivo y su movilidad y capacidad de dispersión es excelente. Por último, eh, tenemos el ciclo biológico, que tenemos acá los huevos, eclosionan, larva, luego la prepupa, la pupa y por último tenemos el adulto. Compañero, muy buenos días. Tenemos aquí la plaga representativa que escogimos para el cultivo de café, la broca, originaria de África. Es una plaga que ha sido muy devastadora, ha causado durante los años muchas pérdidas en cuanto a cultivos y dinero. ¿Sí? Su principal insecto que afecta los granos, más que todo la semilla, donde ahí deja sus larvas, sus huevos, los adultos que van raspando y van dañando todo el tipo de semilla. Todo lo que encontramos de broca podemos hacer pues diferentes controles, ¿sí? Para este trabajo pues teníamos previsto un control cultural, que es un monitoreo, que básicamente se hace en el cultivo. También tenemos un trampeo que se le pone en diferentes partes del cultivo para que él por su propia voluntad llegue y por medio de unas feromonas o algo con algún atrayente podemos atraerlos y que queden ahí. Y tenemos un control biológico que me gusta mucho. La bovera baciana ha dado muy buenos resultados para este tipo de infestación, ya que no afecta a los demás benéficos como cuando hacemos un control químico de alto impacto. ¿Sí? El control químico, aunque hay venenos o hay agroquímicos que son sistémicos, cuando se hace un control químico se arrasa con toda la fauna
que nos colabora con polinización y otras cosas, ¿verdad? Entonces, el control biológico es muy recomendado. Para la plaga del tomate cogimos esta araña roja, que es muy conocida, una ovípara que pues es familia como de los ácaros, ¿sí? Ella va causando una disecación de la hoja. Su afectación es notoria porque se empiezan a notar puntos amarillos en las hojas verdes, entonces muchas veces también lo hemos confundido con deficiencias de potasio, pero no. Si lo analizamos, si miramos con un microscopio, empezamos a ver larvas que generan un tejido con el cual se cuida, ¿sí? Es una especie de telaraña, una lanita que ellos van soltando para que cuando hagamos control químico o hagamos algún tipo de control, ella se pueda resguardar sobre esto. Muy inteligente. El control preventivo de la araña, pues es una revisión constante, hay que estar mirando, hay que estar eh, revisando siempre el cultivo. Las coloraciones llaman mucho la atención, ¿sí? En el biológico también, pues encontramos algunos organismos que ayudan a atacarla, ¿sí? Estos son más de control preventivo. Y el control químico, pues lo hacemos muchas veces con aceite de azufre, que no son tan devastadores para los benéficos. Entonces, inclusive cuando llueva, de pronto ese azufre puede caer al suelo y puede ayudar también como nutriente en la planta. Lo hacemos así un poco corto porque habemos más compañeros, entonces eh, le doy paso al siguiente compañero. Muchas gracias. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Tamara Becerra Adarme. Yo soy estudiante de agronomía y en este vídeo voy a exponer los controles que se propusieron para el control de broca en el cultivo de café y el control de araña roja en el cultivo de tomate y su costo. Nosotros propusimos el control cultural, que consiste pues en la recolección de frutos maduros y sobremaduros secos. Este control se conoce como el RD. Ha mostrado un umbral muy bueno de acción hasta del 2%, lo que quiere decir que si se realiza de manera adecuada es el control ideal para esta plaga. Los cafetales solamente deben quedar con frutos verdes. También se propone control biológico. Estos controles exactamente se hace con el hongo Beauveria bassiana, que infecta a la broca cuando entra en contacto con el cuerpo de la misma. Ella crea una motico blanca, eso quiere decir que ha sido infectada. Ha demostrado también muy buenos resultados el control con Beauveria. También tenemos por acá una avispa. Exactamente, ella lo hace es atacar la broca dentro y fuera del grano, ya que se producen las larvas en los huevos y en los adultos. Y el control químico se deja como última instancia cuando ya la infestación supera el 50%. La broca es la plaga más agresiva del cultivo de café, ya que si no se controla de manera adecuada podemos llegar a tener pérdidas hasta del 70%. Tenemos la araña roja. Para este también nosotros propusimos unos controles, ya mi compañero les estará hablando más detalladamente de cuáles son los controles que existen. El control biológico, los depredadores naturales son una alternativa para el control de la araña roja. Está Phytoceylus permissilis, es la más adecuada para el control de ella. Es un depredador que tiene la ventaja de alimentarse exclusivamente de los adultos de la plaga y de algunos huevos y larvas. El control clínico es el más utilizado en el tema de los ácaros, pero cuando se exceden los niveles también ellos ya crean una resistencia, por lo tal ya no es óptimo el control y aparte de eso estamos causando una afectación porque no estamos solamente matando los insectos plagas, sino que también los insectos benéficos. La aplicación de azufre, el dióxido de azufre causa una afectación, también es utilizado. Acá tenemos el control cultural, consiste también en mantener los invernaderos en óptimas higienes, libres de arbences, y estamos monitoreando constantemente la plaga para evitar que ésta se nos prolifere. En cuanto a costos del control que nosotros propusimos, encontramos que para el control de la broca con Beauveria bassiana tiene un costo de 76.500, la aplicación 200 gramos por bomba de 20 litros, y el RR nos cuesta 450.000 pesos mensuales. Y para la araña roja, el producto de síntesis orgánica se llama piretrinas, hace la misma acción que el producto químico, y evitamos la afectación al medio ambiente. Este nos cuesta 461.200. Muchas gracias.